Y noche de mesa de análisis, como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para platicar de los temas más relevantes de los últimos 7 días. Ramón Alberto, qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, querido doctor Salvador Borrego, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Bueno, pues igualmente, muchas gracias. Pues vámonos con los temas más relevantes, decíamos. Pues si gusta, comenzamos de lo más reciente y nos podemos ir a hacer una revisión de este último mes que ha sido muy complicado para el gobierno federal y el desgaste pues ha sido cada vez mayor. Y ahorita lo comentaremos también en cuanto a si hablamos de popularidad y de calificaciones. Pero más que todo, ahorita, lo de los últimos días, que por tercer día consecutivo traemos bloqueos en las carreteras. Todavía esta noche se habla de más de 30 puntos carreteros afectados en el país. Quizá no lo vemos tan cerquita porque aquí el estado de Nuevo León no ha sido realmente de los perjudicados. Digo, algo hubo en Tamaulipas y algo había habido el primer día acá en Coahuila, cerca de Coahuila y demás. Pero bueno, el centro del país muy complicado. Entonces, el tema de los transportistas exigiendo frenar la inseguridad, el tema de los agricultores, mejores precios, mejores apoyos, ¿no? Y muy inquietos por el tema de la Ley Nacional de Aguas, esta modificación que les limitaría el acceso o le quitaría concesiones con el tema del agua para su riego. Entonces, no hay negociación, no hay diálogo, ¿qué está pasando? Estamos, Gregorio, ante un gobierno de la Cuarta Transformación completamente de oídos sordos. Y lo que es todavía peor, una presidenta, Claudia Sheinbaum, que insiste en que están plantadas las mesas de negociación cuando no sé cuántas mesas hay abierto en un año, pero ninguna hasta el día de hoy ha dado resultados. Y todavía lo que es peor, que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, salga a decir frente a su impotencia para frenar lo que es una legítima garantía para cualquiera, que es protestar y salir a exigir sus derechos, que diga, cuidado con los líderes, que los tenemos carpetas que les podemos abrir. Esa es una amenaza flagrante. ¿De qué estamos hablando en esto? Ya no se trata de un alcalde asesinado como en Uruapan, ni un líder limonero como el que estuvo también en Apatzingán, ni tampoco se trata como una represión del Zócalo. Aquí estamos hablando de pueblo bueno y sabio, de gente básica, de la parte más humilde de este país, que sale a reclamar algo muy justo. Primero, el manejo famoso del precio de garantía, que comparado con Estados Unidos y lo que en Estados Unidos les dan de incentivos para poder producir y exportar, pues está en situaciones desventajosas. Y segundo, y muy importante, esta provocación de la nueva Ley de Aguas 2025, que básicamente lo que dice, el agua te pertenece mientras tú vivas. El día que tú mueras, no es transferible ni a tus hijos, ni a la familia, ni a quien lo vendas. A ver, ¿en qué parte del mundo pasa que tú tengas un trozo de tierra y el agua que tienes en el subsuelo, no la puedes utilizar para regar tu predio? A ver, estamos ante un gobierno completamente insensible, que se le está saliendo de control el país. El hecho de que sean crecientemente en 3 días más y más puntos, lo único que revela es que hay una incapacidad para negociar y sentarnos a la gente a la mesa, ¿sí? Y esto tiende a incrementarse. Ya platicaremos más tarde de varios temas más en algún segmento adicional, sí, claro. Pero por lo pronto una condena unánime a estos oídos sordos. Yo creo que al día de hoy la fotografía de la presidenta de su primer año es la foto donde está con su dedito así diciendo, shh, cuando fue un meeting y le dijo a una persona, usted cállese, no hable. Claro. Y los problemas lejos de resolverse, pues ahí persisten. O sea, el colmo de los colmos es que el tema de los transportistas que están exigiendo frenar la inseguridad, pues hubo un robo en medio de la protesta. Llegaron y asaltaron ahí a los tripulantes de uno de los vehículos de carga que estaban ahí en el bloqueo, Salvador. Yo estoy de acuerdo con Ramón Alberto en el sentido de que hay insensibilidad en este gobierno. De hecho, creo que es una de las características, sí. Pero podríamos ahí, creo, darles el beneficio de la duda. O por lo menos tender un velo de piedad pues sobre ese juicio y pensar en eso. Tú no, yo no lo otorgo, perdóname. Ok, bueno, está bien. Piedad para el que llora y para el que no tiene hambre. Sí, Ese sí claro. es piedad. Bueno, ok, en ese sentido estoy de acuerdo contigo.
Pero yo más bien veo un gobierno atrapado. Sí, atrapado en sus mismas trampas, en sus mismas su incompetencia. cosas. Sí, pero por ejemplo, generó por ejemplo ayudas asistenciales, sí, que son el gran problema, o sea, están atrapados por el tema económico. O sea, no pueden ceder en algunas cosas porque significaría para poderlo hacer o endeudarse más o entonces incumplir con las cosas que ellos mismos le hicieron a la gente saber, ¿sí?, que era un derecho de ellos y que aparte era una cuestión en la Constitución, para que nadie, por supuesto ni ellos mismos, les quitaran ese derecho. Y entonces estamos ahí ante una situación muy complicada, porque ya incluso hemos tenido atisbos de lo que puede ocurrir en caso de que ellos no le den dinero a la gente de este tipo de asistencias electorales, dicen mucha gente, sí, y yo estoy de acuerdo con ello. Entonces está en su trampa, cayó en su trampa, pues, y ahora va a tener que buscar la manera de romper eso, pero está muy, muy complicado, ¿sí? Porque los problemas se hacen cada vez más grandes. Ya los cañeros se agregaron también a este tipo de protestas y muy probablemente esto va a continuar. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar cosas graves, ¿sí?, de golpes o de alguna... En estos últimos días, sí. Porque, pero vamos, las cosas están muy propicias para una situación desagradable. A ver, el asunto del campo no es únicamente el asunto de los precios de garantía y el agua. Es sin minimizar ni despreciar los apoyos sociales que son necesarios, el hecho de que el campo en el último sexenio y este año, el sexenio de López Obrador y el declarado Sheinbaum, se han retirado el extensionismo, que era el apoyo, se les han retirado los fertilizantes, se ha quitado la parte de la financiera rural. Es decir, el campo cada vez está más abandonado. Y vean en las cifras que tenemos de importaciones, récord de maíz, frijol, sorgo, todo. Ahí no hay soberanía de nada. A ver, y en la parte del transporte que ahorita mencionabas tú, Gregorio, ya nos dimos cuenta que acaba de emitir un comunicado, ¿sí? El gobierno norteamericano, el consulado de Monterrey sacó ya un comunicado alertando de los robos en las carreteras de Nuevo León, particularmente en la carretera Monterrey-Laredo, donde de día a media mañana están asaltando a diestra y siniestra. Entonces ya nos pusieron el dedo en la llaga a Nuevo León, en la carretera que es la arteria aorta. A ver, fíjate esto, lo que está pasando. Una de las carreteras que más ha sufrido es la México-Querétaro. Señores, por ahí sale y se desplaza de ida y de vuelta el 70% del comercio exterior mexicano. Tanto lo que enviamos a Estados Unidos para acá, para cruzar por como Laredo. lo que regresa. Y hoy somos ya el principal exportador y el principal exportador para Estados Unidos. A eso suma el señalamiento de Laredo. Es decir, imagínate con todos esos 8 grupos de personajes norteamericanos, corporaciones, agricultores, el ámbito jurídico, los abogados, ¿sí?, el ámbito de las tecnologías, las telecomunicaciones, y ciérralo con Hollywood. Todos están diciendo, señores, hay que meter esto al TLC porque esto no está funcionando. Señores, tienen que venirse ya ahorita urgentemente cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no dificulto que en cualquier momento nos vayan a decir, cambiamos a la secretaria de Gobernación, que ya está injugable, sobre todo porque juega en la cancha de Palenque, con la nomenclatura de Palenque. Van a tener que cambiar algo del fiscal Gers Manero. Lo malo es que quizá quieran mandar ahí nada más y nada menos que a Omar García Harfuch, que le está estorbando a la mafia de Palenque en el área de seguridad. Y algo que es indispensable, dejar de poner ahorita que estamos en el fútbol, dejar de poner en la cancha al secretario de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque ni batea, ni picha, ni agarra balón, ni nada. Bueno, esto que están diciendo nos lleva al siguiente tema, que es la estabilidad política. A ver, está en riesgo la estabilidad política y vamos con el recuento rapidito de lo que pasó en noviembre. Comenzando con el día 1, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el resurgimiento de la CENTE, qué extraño que la CENTE hizo nuevamente su aparición. Lo que decíamos hace unos días, la manifestación de la generación Z, o convocada por la generación Z,
aparecieron petroleros. unos petroleros ahí protestando, y luego pues lo que estamos hablando ahorita ya con detalle, lo que pasó con agricultores y transportistas, lo de Miss Universo. Entonces, esta estabilidad política por el señalamiento que hay, la mancha que trae la corona de Miss Universo. A ver. Evidentemente no tenemos estabilidad política. ¿Sí? De ser así, estaríamos trabajando todos tranquilos, los agricultores estarían en sus campos, la generación Z pues estaría en sus cosas también, juveniles. Es claro que hay mucha inconformidad, ¿sí? Y milagrosamente, yo debo decirlo, sí, milagrosamente no hemos tenido actos de sangre, de violencia, ¿sí? Pero los elementos para que eso se dé ahí están. Y en cualquier momento se pueden presentar. Es un estallido social, Por dices tú. supuesto, sí, estamos viviendo un estallido social. De hecho, en Estados Unidos, desde hace ya algunos años, los analistas, pues, algunas veces comentaban, refiriéndose no solamente a esto, sino a las acciones del crimen organizado, que se estaba viviendo en México una situación de sublevación. Sí, como una olla de Sí, presión, claro, ¿verdad? sí. Se siente. O sea, de inestabilidad, pues eso lo tenemos. Si Sí. quieren ver dónde estamos parados, A ver. basta echarle el ojo al Miss Universo, al señor Raúl Rocha Cantú, el regimontano que, no olvidemos, fue el personaje al que le quemaron los grupos del crimen organizado, el Casino Royal, en agosto del año 2011, donde hubo 52 muertos, cuyas familias todavía no son liquidadas. Número uno. Este personaje vuela y se va a huido, repartiendo lo que tiene que repartir, a Florida. Y de ahí se reconstruye y compra. ¿A quién le compra? A Donald Trump. Le compra el concurso de Miss Universo. Y de ahí empieza a relanzarse a sí mismo, A tejer. a tejer, y empieza a meter, se convierte en cónsul honorario de Guatemala. 2, se comienza a meter a hacer huachicol, a traficar con huachicol. Hay carpetas también de droga, hay carpetas de tráfico de armas. Sí. Pero fíjese, Gregorio, Pero doctor, se va a convertir en testigo ahora. lo más peligroso, hay algo muy peligroso. Se infiltró a los organismos de la cúpula privada a nivel nacional. Es miembro de la Concanaco y es, cuidado, consejero, miembro consejero de lo que es el COMCE, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Sí. donde este personaje encantador de serpientes, y lo más importante, ojo, y se los advertimos aquí antes que nadie, cuando se abra el expediente, ahora que se entregó ya como testigo protegido con la Fiscalía, Sí. van a surgir los nombres porque este personaje se hizo multimillonario, donde con Ricardo Peralta, en la subsecretaría de Gobernación, manejando todos los permisos, él y su hijo, de los casinos en México. Ellos manejaban todo el centro. No era Luis Calvo el que era oficialmente, no. Eran el papá y el hijo. Entonces añade todo esto a la crisis ¿Y política. quiénes son los que los apadrinaron a ellos? Número uno, Ricardo Peralta, el famoso director de aduanas que fue expulsado por corrupto y luego fue a gobernar a Gobernación. También está ahí Adán Augusto López, del cártel de Tabasco, que fue secretario de Gobernación. Y vamos a ver también a personajes de Nuevo León, como Alfredo Treviño y otros casineros que estaban por acá. Es decir, a ver, ¿cómo es posible, y ahí lo dejo, que hace 6 meses haya una carpeta de investigación sobre este personaje, sobre Mister Universo, Ajá. en la Fiscalía, y en Pemex le haya dado el papá de la ahora Miss Universo un contrato por casi 800 millones de pesos, con el cual, entre otras cosas, le entregó la corona y el cetro de su concurso, manipulando jueces que ya lo denunciaron, a la tabasqueña, otra vez Tabasco surge. Que pobre chava, ¿eh? Cabe mencionar. Pobre, a ver, ella es víctima De todo el murero. de la ambición de su padre, que quiere que su hija sea retratada como la más bella del mundo, y de un personaje que manipula Oscuro. a la mujer para poder lograr sus ventajas económicas. Bueno, le seguimos con ese tema porque pues dará mucho más de qué hablar, Claro. y se añade a todos los que platicábamos
estabilidad política de este mes de noviembre, que ha sido un mes muy difícil para el gobierno federal. Estamos claros en eso, ¿verdad? Claro. Corte comercial, enseguida regresamos, la revisión de las estadísticas, temas locales también, por supuesto, la remediación del pluvial y este rechazo que hay del sector privado a incrementar el impuesto sobre nómina y el endeudamiento exorbitante que pretende el gobierno estatal. Regresamos. Y aquí estamos, segunda parte de nuestra mesa. Vamos a las láminas del doctor Salvador Borrego. Primeramente, ¿cómo vamos en la estadística de homicidios dolosos en el país, Salvador? Primero en el país. En la nacional, como se puede apreciar en la gráfica, se registraron 359 homicidios esta semana. Es el último puntito que está ahí, justamente abajo del 359.6, que es la línea central. No tenemos una situación de alertas positivas o negativas. Sí, estamos estables, por eso decimos que estamos mal estables, pero es el cuarto punto consecutivo debajo de la línea central. Si la próxima semana tenemos un valor abajo de 359.6, entonces será una serie por debajo del promedio, recalcularemos límites otra vez y será una mejora consolidada. Sería interesante, hay que ver la próxima semana. Y en el caso de Nuevo León, lo que tenemos nosotros es 19 homicidios. Nosotros vamos a decir que estamos bien en Nuevo León cuando tengamos 5 o menos. Sí, ahora tuvimos 19 y tenemos una situación también que tenemos que decir que es estable porque no hay alertas. La estabilidad significa que no hay alertas. Que dijimos aquí, en noviembre, en lo que va de noviembre, estamos todavía unos días de que termine el mes, ya rebasamos todo lo de octubre. Sí. Y pues se ve que va ido incrementándose, ¿verdad? O sea, con respecto a octubre, que octubre fue un mes bajo, sí, ¿no? En comparación de meses anteriores. Pero aquí en la evolución, aquí se ve que tuvimos en 2 meses más o menos una mejora y ahora se empieza a revertir esa mejora. Esa es la noticia que tenemos hoy. Bueno. Eso es lo que tenemos en cuanto a homicidios. Venga. Y si hablamos de Nuevo León, pues ahí está, el impuesto sobre nómina que pretende el gobierno estatal aumentarlo de 3 a 4%, lo que, de acuerdo a lo que publicó el representante del sector privado en un solo comunicado conjunto, porque no hemos escuchado voces, ¿verdad? No. Que también hay que decirlo. Todos están agazapados. ¿Verdad? Pues ahí alguien les escribió el comunicado, o a lo mejor se lo dijeron a ChatGPT que se los escribieron. Ni usted ni nosotros, ni 4 ni 3, 3,5. Y hoy dijeron que 3,5, que sería aceptable o razonable, pero pues el que criticaba el incremento de impuestos sobre nómina cuando se fue de 2 a 3% en tiempos de Rodrigo Medina como gobernador, fue el propio Samuel García. Exactamente. Y ahorita él está subiendo de 3 a 4%, ¿no? Bueno, pues se olvidan en aquel tiempo estaba buscando la candidatura y estaba buscando quedar bien con el pueblo. Hoy quiere quedar bien con sí mismo, porque le falta dinero para poder hacer este escaparate mundialista. Gregorio, doctor, estamos atrapados de nuevo en un asunto político deportivo. Y esto es, con el pretexto del mundial, se quieren sacar todo tipo de prebendas y canonjías financieras. Sí. Esto del aumento del 3 al 4%, pues que cada quien vaya sobre las nóminas de las empresas, es muy... Pero lo más importante es la deuda. Esta deuda que se quiere contraer de 16,000 millones de pesos. Ojo, al día de agosto de este año, la deuda de Nuevo León, número 1 del país, 73,000 millones de pesos. Le queremos aumentar 16,000, sería a 90,000 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? A ver, díganme, porque no entiendo si es mucho o es poco. Vamos a compararla con el estado de Jalisco. ¿Sí? Jalisco tiene exactamente, ¿sí?, la mitad de la deuda de Nuevo León. Tiene 36,000 millones de deuda. Y el Estado de México, que es el Estado de México, tiene 45,000, 46,000 millones. Es decir, ¿qué nos ha llevado con toda esta punta de gobernadores, desde Natividad González Parás, pasando por Rodrigo Medina, pasando por el Bronco y ahora por Samuel, a ser un Estado disque progresista, pero cargados de deuda? Y lo que es más importante, con absoluta impunidad de robo, en donde nadie le mete lupa y el empresariado y los líderes de la ciudad están agazapados aceptando lo que les pongan. La verdad, mi querido Gregorio y doctor, no entiendo por qué permitimos que esto suceda, en donde se supone que es un Estado progresista, de avanzada, con la gente más educada. Sí. Ejemplo a nivel nacional. Somos la vergüenza. Jalisco es como Nuevo León y tiene la mitad de la deuda. Y el Estado de México... Que eso es manejable. O sea, es muy manejable. Y aquí te van a decir, no, es que la calificación de la deuda, perdón, el per cápita que tiene Nuevo León de deuda por cada ciudadano es el más alto del país. Digan lo que digan. Sí.
Sí, la verdad es preocupante. Yo recuerdo todavía algunos informes de gobierno estatales, el último informe, sí, como algunos gobernadores en Coahuila, particularmente Martínez, pues decir con un orgullo, por supuesto que claramente legítimo, de decir estoy dejando el Estado con deuda cero, ¿sí? Para que los siguientes administradores pues tengan margen de maniobra para operar, ¿sí? Y entonces pues abandonamos eso. Por otra parte, es cierto que en relación a esto hay otros criterios. Yo he escuchado a exgobernadores comentar, particularmente Jorge Treviño, pues que no satanizan la deuda, ¿sí? Pero yo creo que aquí, como en muchas cosas, pues hay que ver qué tanto es tantito, ¿sí? Y hay que tener criterios para ver hasta dónde se puede endeudar razonablemente un Estado. Y digo, ¿bajo qué condiciones? Que tiene que ver mucho con claro, la tasa por de supuesto, interés. sí. O sea, cuando te prestan a bajo costo, dices, bueno, vale la pena. Digo, Claro. cualquiera lo podríamos Cuidado, hacer. sí. ahora Pero- que salga la cloaca y se destape la cloaca de agua y drenaje y vea las condiciones de los últimos créditos de agua y drenaje, donde se están llevando a la bolsa de particulares más de 6,000 millones de pesos de arreglos de acuerdos en lo oscurito, vamos a empezar, nada más en ese crédito se está yendo el 30 o 40% de la deuda que quieren contratar para el 2026, no se vale. Ahora, si hablamos de agua y drenaje, pues tenemos el drenaje pluvial y la remediación. Ya lo hemos tocado aquí porque ya hemos señalado, ya tenemos el reportaje, ya vimos las imágenes, todos los hemos visto. Pero bueno, ahora yo creo que se suma a esto la presencia del alcalde de Monterrey adentro del drenaje pluvial. Y pues lo que menos quisiéramos es que esto se politice, lo que queremos es una solución. Pero me quedo con una declaración que escuché de Adrián de la Garza diciendo que es más urgente arreglar el drenaje pluvial que terminar el metro. Doctor. Bueno, es cuestión de criterio, por supuesto, hay la presión del Mundial ahí, Sí, pero sí, evidentemente es algo inconcebible que una constructora profesional no se dé cuenta que está haciendo una avería de ese tamaño, ¿sí? No En una, ese- 4. Si Sí, hubiese una solo piloto, y dices, bueno, bueno, sí, no, sí, pero claro. fueron sí, varios pilotos. Sí, claro, son sí, 7. sí, siete, bueno, sí. sí. En ese mismo video a que refieres, Gregorio, se plantea que hay una obstrucción, por lo menos en un pilote, del 90%. Sí, imagínate. Eso va a traducirse en pues inundaciones y vamos a estar otra vez quizá como en aquellos años. Yo recuerdo cuando yo llegué por acá en 69, sí, era una cosa sorpresiva que decían, se ahogó una persona en la Avenida Juárez. ¿Por qué? Pues porque se hacía una corriente fuerte y de pronto alguien era arrastrado y moría ahogado. Bueno, ese tipo de cosas las podríamos volver a ver en el centro, en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Y por supuesto que es algo que debe de atenderse. Yo espero que eso lo vean técnicamente. Es un problema técnico. No, Sí, claro. ¿será que se puede A ver, hacer? ya los expertos, pero tenemos un tema de lana. Yo ¿Quién no va a estoy de pagar? acuerdo, yo no estoy de acuerdo que sea un problema técnico. Es un problema de negligencia absoluta. La solución. A ver, Sí. esto fue una cuestión que a mí me sorprende, que hasta ahorita nadie paga platos rotos. La constructora está como ok. si nada. A ver, es primero para que la suspendan, primero para arrancar. ¿Cómo te atreves a destruir el drenaje pluvial de una metrópoli como Monterrey? Porque es que en ese segmento está 90%, porque el resto está libre. Pues no va a pasar el agua por ahí, no va a pasar por ningún lado. Oye, a lo mejor lo advirtieron, dijeron, denle. Pues digo. Por eso, se les dijeron, sí, nada más que digan y que sienten en la mesa. Yo Sí, quiero sí. saber qué van a hacer ya, porque ya pasaron varias semanas y no nos han no hemos dicho visto nada. cómo van a resolver ese problema. Y el metro va más lento y ahora están diciendo que solamente van a terminar una línea línea 6, y sí, la pero- otra no. Es decir, señores, cuidado cuando te prometes tiempo y forma. Aquí no se está cumpliendo ni en tiempo ni en forma. Y por último, Sí, por último es lo que es grave que se mezclen las cuestiones que tienen que ver con obra pública y la política, pues y lamentablemente ese es un problema que tenemos, lo vimos en el metro de la Ciudad de México. Pero doctor, digamos una Sí. cosa, esto no es mezcla de política con... No, la obra, a ver, una cosa es el presupuesto, ahí sí te la de concedo, acuerdo. que cuando estás discutiendo quieras forcejear, Sí. pero aquí en este caso es una cosa técnica. Sí, no sí, es sí. político poner un piloto arriba del sistema de No, no, drenaje- claro, de- claro. de drenaje pluvial de la ciudad. No me es refiero, técnico, no me refiero es a eso, político. sino a las urgencias y a las prisas, porque está asociado el problema de la construcción con un problema que tiene que ver con el mundial, que tiene que ver con la política. Yo recuerdo en Estados Unidos cómo veíamos pues, la planeación por 40 años antes, ¿sí?
Muchísimas Otra gracias. cosa. Pues le seguimos porque esto no se acaba hasta que se acaba. Claro que sí. Gracias, Salvador. Gracias, Ramón Alberto. Que den la cara. Que den la cara. Que den la cara.